dice de esta forma, allí en Jeremías 43, el verso 1, dice, y ahora Jacob, así dice Yahweh, estamos leyendo la versión textual, dice que te formó, oh Israel, no temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y comienza así, de alguna forma empezamos a hablar en este tono. Yo te puse nombre, mío, dice, eres tú, ¿verdad? Ahora, sobre este pueblo descansaron y descansan muchísimas cosas por hacer. El problema por allí es a quién nos referimos cuando hablamos y decimos su pueblo. ¿Por qué eligió Dios a Israel en su momento? Porque era una potencia, porque eran muchos, porque eran santos, porque eran buenos, porque se lo merecían. ¿Sí? ¿Por qué lo eligió? Y esas son las cosas, digamos, que podemos llegar a mirar. Dice, no por ser los más numerosos los elegí, sino por ser el pueblo más pequeño. Y acá viene la parte importante. Y por las promesas. O sea, las promesas del Señor no caen en el vacío. Sus promesas se cumplen. Ahora, ¿por qué lo eligió? Lo termina diciendo en el final del verso 7 del capítulo 7 también de Deuteronomio. No porque eran los mejores, no porque eran los más pulentas, no porque... Nada de eso. ¿Sí? Eran los más pequeños, sino por ser el pueblo más pequeño y por las promesas. Habían promesas respecto a este pueblo. Continuemos. Entre las promesas, dice, también estaba dónde habitaría una tierra fértil y con mucha bendición. ¿Fue así? ¿Este pueblo recibió esta promesa? ¿Sí? Cuando cruzan el Jordán, cuando entran a la tierra prometida, ¿recibió esta promesa? Bien, ahora, el que hizo la promesa, ¿va cumpliendo sus propósitos y va cumpliendo sus promesas? Le dijo, ustedes van a recibir una tierra de esta y de esta manera. ¿Sí? Vuelvo a repetir otra vez y por así suena hasta un poquito... no se lo merecían. Y vamos a ver un poquito más adelante que así nos dice. No porque haya rectitud en ustedes. ¿Sí? Porque lamentablemente, de los 600.000 hombres que salieron, ¿cuántos entraron a la tierra prometida? ¿Y por qué? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con el resto? Cuando murieron 23.000 y murieron miles mordidos por la serpiente, ¿qué pasó? Cuando se quisieron, algo parecido a nuestro hermano Ariel hablaba el otro día, cuando Coré se quiso subir arriba de la mesa, digámoslo en estos términos, ¿verdad? Y quiso tomar cargos que no le correspondían, murió él y los que iban junto con él. Entonces, muy parecido, como decía nuestro hermano Ariel, hay diferentes trabajos, unos para una cosa, otros para otra. Y cada uno somos útiles en el lugar donde estamos. Aunque parezca el trabajo más insignificante que estamos haciendo, todos somos útiles en el trabajo que realizamos. ¿Sí? Sigamos. La tierra prometida, y viene un problema ahora, cuando nosotros hablamos, por ejemplo, podemos hablar de los sionistas, ¿sí? Y es un término picante por estos días, ¿sí? Y decimos, los hijos de Abraham, y vamos a ver un pequeño detalle en los hijos de Abraham. La tierra prometida es de todos los hijos de Abraham, ¿sí? Eso es una parte que tenemos que considerar, de quién es en verdad. Vamos a ver. Génesis, el capítulo 13, el verso 15 nos dice, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente para siempre. A ver, vamos a hacer un pequeño ejemplo en los que estamos acá. Teníamos nuestra hermana Estela, ¿verdad? Y la hermana Estela estaba el hermano Rafael, estaba el hermano Fito, ¿sí? Estaba mi hermana Ida.
y otros tantos más que van quedando. ¿Cuál es la simiente de la hermana Estela? Todos los hijos. ¿Sí? Es lo que vamos a ver ahora en esta parte, ¿verdad? Lo leemos de nuevo. Porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu simiente, a tu descendencia, para siempre. Acá es donde aparece uno y dice, la tierra es mía, también es mía, también es de nosotros. ¿Sí? Cuando nosotros hablamos de los semitas, ¿sí? Porque por estos días se habla mucho de los antisemitas y los semitas. ¿Los semitas son solo israelitas? Y tenemos que decir que no. Tenemos que decir que no, ¿sí? Porque muchos eran los pueblos semitas. Continuemos. La tierra prometida es de todos los hijos de Abraham, es la pregunta que nos debemos hacer esa pregunta, ¿sí? Veamos los hijos. Y no nos apartemos de esto. A ti y a tu simiente para siempre. A tu simiente. Bien. Abraham tuvo, ¿cuántas esposas? Tuvo a Sara, ¿sí? Tuvo a Agar, y si por poco fuera, tuvo a Sétura, ¿cierto? Bien. Como la promesa había así, descansaba sobre Sara, ¿verdad? Sara iba a tener un hijo. Pero como Sara, como todos somos apurados en que la promesa se cumpla, y nosotros le hablamos, y posiblemente los que nos estén escuchando en Facebook, y que quieran saber las cosas, nosotros queremos que mañana estén entrando por las puertas. Y los tiempos y las promesas son del Señor, no son nuestros. Pero siempre estamos apurados. Y le ocurrió a Abraham con Sara. Estaban apurados. ¿Sí? Se apuraron. Y la promesa no llegaba y la promesa no llegaba. O sea, ellos estaban apurados. No llegó fuera de tiempo. Agar tuvo a Ismael. Génesis 16, 11 y 15. ¿Verdad? Pero después llegó la promesa. Y llegó mediante Isaac. Y finalizado esto, cuando ya mueren, aparecen Simran, Gozán, dice Medán, Madán, Isbac y Súa. Esos eran los otros hijos de Abraham. Bien, ahora, si nosotros miramos los ismaelitas, y si nosotros hoy pensado en el Estado Islámico, que son los ismaelitas, ¿qué es lo que reclama el Estado Islámico? ¿Qué es lo que reclaman los árabes? Es importante, ¿verdad? Ellos reclaman, es de esto que estamos hablando. Y no nos apuremos que ya vamos a llegar donde quieren que lleguemos. Dice, ¿son todos descendencia por ser hijos? O sea, para reclamar están reclamando un derecho, ser hijos de Abraham. Y nos dice de esta manera ahora. Entonces Dios dijo a Abraham, no te parezca grave a causa del muchacho y de su sierva. Todo lo que te dijere Sara, oye su voz, porque en Isaac te será llamada descendencia. Génesis 21, el verso 12, Romanos 9, 7, Hebreos 11, 18. En Isaac te va a ser llamada descendencia. Pero entonces, ¿qué pasó con Ismael y los hijos de Setura? ¿En qué condición quedaron? Y todos los que eran hijos reclaman la misma promesa y reclaman la misma heredad. Nos dice ahora Génesis, cuando empezamos a hablar de esta promesa, cuando decimos nosotros hoy, y podemos decir qué tan importante es y qué tan importante no, la tierra de Israel, ¿sí? ¿Desde dónde hasta dónde se extiende? Lo que hoy tiene Israel, ¿es lo que le fue dado como promesa? Nosotros muchas veces hemos oído y se escucha decir, Israel es como la provincia de Tucumán, o es una cosa chiquitita. Es verdad, es chiquitito, hoy.
Hoy, ¿cuáles son los límites de Israel? ¿Hasta dónde llegan? ¿Por qué hoy Israel tiene problema con la zona de Samaria? ¿Sí? Porque en teoría, si la están tomando, la están anexando, ¿verdad? La están tomando de una forma ilegal, posiblemente delante de las naciones, delante de los gobiernos, claro que sí. Veamos. Podemos ver la promesa que le fue hecha a Abraham. Dice, anda y camina por esta tierra a lo largo y a lo ancho, que a ti te la daré toda. Podemos ver dónde estaba Abraham cuando le fue hecha esta promesa. Estaba en Ur de los Caldeos. ¿Dónde estaba Ur de los Caldeos? Sería ahí, que es la zona hoy, por llamarlo de alguna forma, de Irak. ¿Sí? En la zona donde estaba Irak es donde estaba Abraham cuando estaba en Ur de los Caldeos. Ahora, miremos el recorrido que hizo Abraham. Estando ahí, subió hasta ahí, ¿verdad? O sea, se fue por lo que es entre el Éufrates y el Tigris. Lindo dato, entre el Éufrates y el Tigris. ¿Qué zona también se ubicaba geográficamente en ese lugar? ¿Sí? De alguna forma sube más allá de Tiro y más allá de Sidón, y de ahí vuelve hasta Egipto. ¿Sí? Ese es el lugar por donde caminó Abraham. Ahora, si Abraham caminó por ese lugar, leamos otra vez el verso. Dice, anda y camina por esta tierra a lo largo y a lo ancho, que a ti te la daré toda. ¿Por qué le iba a dar? ¿Por qué escogió a Israel? ¿Y por qué le iba a dar la tierra? ¿Porque eran los mejores? ¿Porque eran el país más grande? Era el pueblo más pequeño y por las promesas. Esta es una de esas promesas. ¿Sí? Ahora, miremos por qué Abraham fue prácticamente en contramano de donde tenía que ir. Cuando en verdad Abraham tenía que haber cruzado de ahí a acá. Y ya llegaba. Hacía unos par de kilómetros solamente y ya estaba en el lugar. Apenas se movía de donde estaba. O de alguna forma, de alguna manera, Abraham fue marcando el territorio que Dios le había prometido. ¿Sí? Todo lo que pise la planta de vuestros pies será de ustedes, le dijo. Y estamos hablando de cosas terrenales solamente. ¿Sí? Pero con una promesa que viene de lo alto, que es la promesa que el Señor le hizo. Y que juró por sí mismo, nos dice el Salmo. Continuemos. Ahí lo vemos un poco más cerca, el lugar de dónde es que salió Abraham, ¿verdad? Y a dónde se dirigía. Nos dice de esta forma, todo el lugar que pisare la planta de su pie será de ustedes, desde el desierto y el Líbano, desde el río del río Éufrates, hasta la mar postrera será su término. Deuteronomio 11:24. Y nosotros nos decimos y nos preguntamos, ¿desde dónde a dónde es el lugar? Y de pronto nos vamos a encontrar, ¿verdad?, que es del Nilo al Éufrates, del Golfo, del mar Mediterráneo, más allá del desierto, llegando inclusive al Golfo Pérsico, ¿sí? Es lo que hoy se conoce como el Gran Israel. Sigamos. Ahí lo tenemos marcado ahora, que son las 4, para que tengamos idea por dónde vamos. Sí. Ahí tenemos otra vez los dos ríos. El Éufrates, ¿verdad? Ahí, en esa parte, junto con el Tigris, que van prácticamente juntos. En esta parte está el Nilo. ¿Sí? Y ahora cuando nosotros nos preguntamos y decimos, ¿de qué parte? Esta pregunta la hago siempre. ¿De qué parte del Nilo tenía que tomar? ¿Y de qué parte del Éufrates? Porque lo que nosotros conocemos es el Nilo y el Éufrates. Y sabemos que el Nilo es el río más largo, ¿verdad? Entonces también es importante para conocer esta parte de atrás, hasta dónde llegan, ¿sí? ¿Caso es una parte del Nilo? ¿Caso es
una parte del Éufrates. Y en esto estamos hablando para conocer la tierra que Dios dio con juramento, dio con promesas, ¿verdad? Y ahora lo más importante, ¿cuándo fue anulada esta promesa? ¿Cuándo caducó esta promesa? Continuemos. La tierra prometida, ¿cómo era? La pregunta que yo le hacía al principio. Y creo que todos por allí coincidimos. Decimos, no, la tierra de la promesa era una tierra buena, era una tierra fértil. ¿Sí? Una tierra que daba sus frutos, ¿verdad? Bien, ¿qué nos dice? La Escritura dice, buena tierra. Llegaron hasta el valle de Escol y allí cortaron un sarmiento con un racimo de uvas, el cual cargaron en un palo entre dos. Números 13, 23. O sea, así de mala, ¿verdad? Era la tierra. Digamos que hayan sido eso, ¿verdad? Que se llevaban un racimo de uva, lo malo que después hicieron jugo de uva, y el jugo de uva fermentó y, bueno, la pasaron mal. Pero la tierra daba esos frutos. La tierra prometida era así, ¿sí? ¿Qué otro profeta habló al respecto? Dice, bueno, se nos pierde de arriba, que aquella ponemos jurando que lo sacaría de la tierra de Egipto a la tierra que le había provisto, que fluye leche y miel. Sigue diciendo, ahora nos dice así Ezequiel, la cual es la más hermosa de todas las tierras. ¿Sí? Eso es lo que nos está diciendo. Era la más hermosa de todas las tierras. Esa es la tierra que Dios le había prometido, ¿sí?, a esta nación. Ahora, si nosotros hablamos por estos días, creo que es importante. ¿De qué estamos hablando? Sigamos. Continuemos. La restauración. Yo al principio decía, y lo sostengo, y por allí hay inconvenientes con esta parte, Israel, dicho en términos de hoy, patinó, fue desobediente. Israel hizo las cosas mal. Una parte de Israel. Porque siempre, hay algo que me gusta rescatar de esto. Siempre, ¿verdad? Hubo una parte que fue fiel al Señor. Podemos recordar, el profeta Elías, en su tiempo, cuando se juntaron con los 450 profetas de Baal. ¿Quiénes eran esos profetas? ¿Sí? ¿Quién eran los profetas de Baal que se lastimaban, que se zanjeaban, que cantaban, que hacían ruido y que hacían un montón de cosas que el pueblo de Israel no hacía? ¿Quiénes eran? ¿De dónde habían salido esos profetas? ¿Sí? La misma Jezabel. Y de pronto decimos, eran parte de Israel. Esos que hacían semejantes cosas eran parte de Israel. Y que estaban en desobediencia, y que hacían las cosas mal. Y le dijo en la reprensión, Elías dijo, ¿hasta cuándo van a claudicar entre dos pensamientos? Si Baal es su Dios, síganlo. Ahora, si Jehová, Yahweh, si Él es su Dios, síganlo. ¿Verdad? Basta de estar en el medio, ni aquí ni allá. Lo mismo dijo Josué. Si mal les parece servir hoy, escojan a quién van a servir. Que yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Sí? Después de haberlo echado, después de haberlo sacado, y acá vamos a ir a parar al año 70, cuando pierden su tierra, cuando son llevados lejos, cuando son expulsados, en el año 105 al 132, Roma lo echó lejos, ¿sí? Lo sacó de la tierra. Fue destruido el templo, fue destruida Jerusalén. No quedó nadie. Ahora es interesante, ¿qué es lo que pasaría con la promesa de Dios? Continuemos. Bueno, acá se me queda esta imagen, la voy a tener que sacar un momento dado. Hay algo que está bueno para considerar.
La restauración. Tenemos un reino, ¿sí? Ese reino se rompe, el reino de Israel se rompe en el año 931, antes del Señor, y queda dividido en dos. Queda, por un lado, lo que es Israel, ¿sí? Por otro lado, lo que hoy podemos conocer como los judíos, como Judá, ¿verdad? Ahora, cuando vamos nosotros al capítulo 1 y el verso 6 de Hechos de los Apóstoles, y le hacen la pregunta, ¿restaurarás a Israel en este tiempo? La pregunta es inevitable. ¿Restaurarás al reino de Israel en este tiempo? No toca a vosotros saber las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. ¿De qué reino estaba hablando de que iba a restaurar? Ahora, ¿qué significa restaurar? ¿Significa hacer un reino nuevo? Restaurar es arreglar algo que se rompió. Y esto se rompió. Este reino se divide, se separa, quedan en dos naciones, quedan en dos pueblos, quedan en dos reinos. Lo que dice el capítulo 37 de Ezequiel. Y muchos otros versos más, por supuesto. Ahora, esto se tiene que reparar. Esto se tiene que arreglar. ¿Sí? O sea, se tiene que volver a juntar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Porque hay muchas promesas que van por separado. La tierra por un lado, la gente por el otro, y lo espiritual por otro lado. Por si nosotros miramos, por ejemplo, hoy podemos mirar hacia Israel y decimos, lo que hoy está sucediendo, ¿han creído? En cualquier cosa han creído. Y debemos hacernos cargo de las cosas que hablamos también. Lamentablemente, creo que va a ser la primera vez que lo digo así de una forma bien pública, porque lo vamos a hablar los que estamos en este lugar, que somos poquitos en relación de los que pueden haber del otro lado de la cámara, ¿sí? Y decimos lamentablemente en Israel, cuando nosotros hablamos de determinados lugares, y espero que nadie se sienta mal por esto, que nadie se vaya a ofender por esto, pero si nosotros miramos en Israel, se hace en Tel Aviv, ¿sí? Que es la capital mundial del movimiento gay, ¿sí? Ahora, ¿cómo queda esta situación cuando hablamos del pueblo de la promesa? Complicado. O sea, eso es para venir más tarde, es para venir después. Están en total desobediencia. Y no cabe duda. No han creído tampoco, ¿sí? O una parte, porque en Jerusalén hay muchos que sí han creído en el Mesías, que es el que ya había venido. No es que están creyendo en uno que apareció ahora, que es otra cosa, ¿sí? Vamos a continuar. Esta promesa, vamos a hablar de esta tierra y vamos a ver qué es lo que sucede y quién puede meter mano acá. Decimos, la tierra que le dio con juramento y le dio promesa y dijo, no había otra tierra mejor, y da unas tremendas uvas así tan grandes y manzana y da de todo, ¿sí? Y es muy fructífera y da leche y da miel, ¿verdad? Ahora el problema se origina cuando decimos, ¿en manos de quién? Nos dice Levíticos 26, el verso 34, la tierra, cuando sean expulsados, cuando los saque de su lugar, ¿sí? No iba a producir. Vamos a leerlo, más allá de que lo tenemos ahí apuntado, ¿verdad? Nos dice el capítulo 26, podemos leer todo el contexto, capítulo 26 de Levítico, y nos dice de esta forma. Ahí está solamente una parte, pero vamos a leer el contexto de eso. Dice de esta forma. A causa de la maldad. Nos comienza diciendo, a partir del verso 31 en adelante,
Dice así: y pondré vuestras ciudades en desierto, y asolaré vuestros santuarios, y no oleré la fragancia de vuestro suave perfume. Yo asolaré también la tierra, y se pasmarán de ella vuestros enemigos, que en ella moran. O sea, vienen a parar los enemigos, lo que está diciendo acá es esta parte profética, ¿verdad? Dicha a Moisés, que los enemigos iban a estar o iban a vivir en la tierra de Israel, ¿sí? Y van a quedar asombrados al respecto. Y dice así, yo, el 32, otra vez, yo asolaré también la tierra y se pasmarán de ella vuestros enemigos, que en ella moran. Y vosotros os esparciré por la gente y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y yerma vuestras ciudades. Hermano Francisco, a usted que le gusta un poquito también la parte histórica y le gusta ver un par de situaciones, acababa de leer el verso 33. Lo leo de nuevo. Dice así: y a vosotros os esparciré por la gente y desenvainaré espada en pos de vosotros, y vuestra tierra estará asolada y yerma vuestras ciudades. ¿Se parece a lo que pasó después del año 70? Bien, bien, que es cuando el cautiverio de Babilonia, ¿sí? Creo que entonces, en parte coincidimos con lo que está diciendo nuestro hermano Francisco, ¿verdad? Sigue diciendo, verso 34. Entonces la tierra holgará sus sábados, holgará o descansará, ¿sí? Todos los días que estuviere asolada, y vosotros en la tierra de vuestros enemigos. La tierra descansará entonces y gozará sus sábados. ¿Cómo era esto? Cada 7 años había un año que la tierra la tenían que hacer descansar, que pasaron por encima de este mandamiento también. Ya vamos trabajando todo el tiempo y la promesa era que no les iba a faltar. Trabajaban otra vez y otra vez volvía a descansar, ¿sí? Ahora, cuando la tierra estuviera en manos de los enemigos, la tierra iba a reposar sus sábados. ¿Cómo sería esto? ¿Cómo sería la forma en que trabaja la tierra? Si tuviéramos que decir la tierra, ¿cómo trabaja? ¿Sí? Si nosotros vamos a una chacra, por ejemplo, y la tierra está descansando, ¿cómo va a ser su producción? Y uno dice, ¿cómo la tierra va a descansar? ¿En qué cabeza cabe que la tierra descansa? ¿Qué es lo que está diciendo la palabra del Señor? ¿Qué es lo que nos está avisando al respecto? Que la tierra iba a descansar, que no iba a producir, y que las ciudades iban a estar yermas o secas o terminadas. ¿Sí? Sigue diciendo. Y a los que quedaren de vosotros, infundiré en sus corazones tal cobardía en la tierra de sus enemigos, que el sonido de una hoja movida los perseguirá, y huirán de cuchillos y caerán sin que nadie los persiga. ¿Sí? Bien, eso es lo que iba a ocurrir a causa de la desobediencia. Pero continuemos. Vamos a ver ahora el esfuerzo que pusieron las naciones, el esfuerzo que pusieron las gentes, ¿verdad? Cuando tomaron la tierra de Israel y que pasa aún en estos días. Ponían un esfuerzo enorme, ¿para qué? Pero si Israel sacaba unos racimos de uva así tan grandes, higo y aceituna y sacaba de todo, se supone que los que venían atrás iban a hacer lo mismo. Pero resulta ser que nos está diciendo el capítulo 26, el verso 34, de que mientras estuviera en manos de sus enemigos, la tierra iba a descansar y no iba a producir. Esto es parte, lo que vamos a ver, lo que estamos viendo ahora, ¿sí? Es parte de lo que es la tierra de Israel. Allá por el 1800 y un poquito antes. ¿Sí?
podemos ver, digamos que es en verdad un lugar muy inhóspito, seco, árido, ¿sí? Abandonado, desolado, que inclusive, esto es, Ezequiel 36 nos dice de esta forma: así habla el Señor, el día en que os habré purificado de vuestras iniquidades, repoblaré las ciudades y reconstruiré las ruinas. Y acá tenemos un par de sucesos y acontecimientos al respecto, ¿sí? La tierra desolada, en que el caminante no ve más que desolación, volverá a ser labrada. Y acá hay un viajero, Mark Twain, ¿verdad? De que así describe la tierra de Israel. La describe en esa condición, ¿sí? Que era caminar kilómetros y kilómetros y estaba en esa condición. Esto es una imagen sacada de diferentes libros, ¿verdad? ¿En qué condición estaba lo que es la tierra de Israel? La tierra que fluye leche y miel. La tierra que daba, ¿sí? Que daba muchas cosas. Dice, y dirán, esta tierra que era asolada ha venido a ser como huerto del Edén, y estas ciudades que eran desiertas y asoladas y arruinadas están fortificadas y habitadas. Ezequiel 36, 35. Ahora, ¿de qué está hablando? ¿A qué época se está refiriendo ahora? ¿Qué les parece que es eso? El desierto del Negev, ¿sí? Hoy. Eso hoy es el desierto del Negev. A mí me habían contado que el desierto era otra cosa, ¿sí? Esta es una imagen satelital. Los que conocen lo que es el delta del Nilo, esto es el delta del Nilo, ¿sí? Pero el delta del Nilo es famoso, famosísimo, porque se inunda. Todo lo que es el delta del Nilo, todos esos ríos, todos esos brazos de ríos que hay en ese lugar, se inunda y está verde en extremo, ¿sí? Ahora, veamos lo que son estas partes. Este es el desierto, lo que sería la parte del desierto ahí, ¿sí? Y esto verde que está allá, ahí, ya estamos hablando de lo que es hoy la tierra de Israel. Los pedacitos que van tomando, y llamémosle pedacitos en función a toda la promesa, de alguna forma la tierra comienza a trabajar de nuevo. ¿Sí? Que se alegre el desierto, nos dice el capítulo 35 de Isaías, que se alegre el desierto y la tierra seca, con que con flores se alegren, vamos a ver de nuevo, que se alegre el desierto y la tierra seca, que con flores se alegre la pradera. Isaías 35, el verso 2. Y otra vez, ¿de qué vamos a hablar de aquel lugar? Y otra vez, ¿de qué está hablando el profeta Isaías? ¿Sí? El desierto de Alabama ahora. Entonces, tengamos en cuenta, si Dios le prometió que le iba a dar una tierra, y antes de tener la tierra, se las dio. Perdón. Hizo la promesa antes que entraran a la tierra, ¿verdad? ¿Tuvieron la tierra? Tuvieron la tierra, claro que sí. Bien, antes que entraran a la tierra y la tuvieran, les dijo que por la desobediencia los iba a echar. ¿Los echó de la tierra? Los echó de la tierra. Antes de echarlos de la tierra, les dijo que los iba a traer de los 4 ángulos de la tierra. ¿Cuándo fueron dispersos en los 4 ángulos de la tierra? ¿Cuando se los llevó Salmanasar, se los llevó a Siria?
cuando el rey Nabucodonosor se los llevó a Babilonia? No han vuelto de los 4 ángulos de la tierra. ¿Sí? Eso está comenzó a suceder. Ahora, falta una cosa aún. Aún falta en esa parte, el convertimiento. Cuando nosotros vemos, siempre hablamos de 1948. Y en 1948 decimos, Israel se hizo nación. ¿Qué hay de verdad en eso? Me hago cargo de lo que estoy diciendo. ¿Qué hay de verdad de que Israel se hizo nación en 1948? ¿Sí? Y siempre se habla, y siempre se dice, inclusive depende cómo, hasta se puede llegar a festejar entre comillas, ¿verdad? Ahora, ¿qué hay de cierto en verdad de que Israel se hizo nación en 1948? Se hizo nación, posiblemente, ¿delante de quién? Ahora, Israel, ¿cuándo dejó de ser nación? El pueblo que debía llevar adelante las buenas nuevas, el que iba a ir llorando y gimiendo, portando la buena semilla. ¿Cuándo dejó de ser? ¿Sí? Es la parte importante entonces. Y para esto me voy a permitir leer el capítulo 31 ahora del profeta Jeremías. El profeta Jeremías, ¿verdad?, nos habla y nos dice de esta manera. Capítulo 31, dije de Jeremías, y habla así. Vamos a leer a partir del verso 35. A partir del verso 35 dice de esta manera. Así ha dicho Jehová, que da el sol para la luz del día, las leyes de la luna y las estrellas para la luz de la noche, que parte la mar y braman sus ondas. Jehová de los ejércitos es su nombre. Si estas leyes faltaran delante de mí, lo que acaba de enumerar, el sol, toda la constelación de cómo va caminando, ¿sí?, de la forma que están en funcionamiento. Si un buen día ya no sale el sol o la luna se altera, ¿sí?, su ciclo natural, dice, si estas leyes faltaran delante de mí, dice Jehová, también la simiente de Israel faltará para no ser nación delante de mí hasta el año 70. No dejarán de ser nación delante de mí eternamente. ¿Sí? Pero debemos de entender, lo repito por las dudas, y es complicado por así. El pueblo de Israel, ¿sí?, según nos dice el capítulo 56 de Isaías, es los que obedecen su palabra. El pueblo de Israel es aquellos que han entrado en un pacto con él, en los que han creído en su Mesías. Ahora, desde 1948 en adelante, en verdad se ha empezado a cumplir lo que hace a la restauración de este pueblo. Y está dividida en lo que es la promesa al lugar, a la tierra. Y después de esto, y después de varios sucesos que deben de ocurrir, ¿sí?, este pueblo también se ha de convertir a su Señor. Pero su pueblo, el pueblo creyente, ¿sí?, en este momento no está prácticamente en ese lugar. Ahora, creo que es importante también saber quiénes podemos ser nosotros, quiénes somos nosotros en verdad. Pero ya estaríamos cambiando la temática. Estamos llegando ya al final de esto, ¿sí? Y así mismo era cuando
todas estas promesas que ha hecho con anticipación, todas estas promesas que ha hecho sobre su lugar y cómo su pueblo debe volver y cómo muchas cosas se tienen que cumplir. Y eso es lo que hoy está ocurriendo. Ahora, también debemos de saber de que de alguna forma nos está dejando señales de que sus tiempos también están cerca. Y debemos de preocuparnos y ocuparnos. Y cada uno de los que estamos hoy en este lugar, como los que están afuera, y todos aquellos que están preocupados para que el Evangelio, para que su palabra, para que lo que está ocurriendo pueda llegar a aquellos que no conocen su palabra. Y que es lo que ellos también quieren tomar. ¿Sí? Entonces debemos decir, queda poco tiempo. Y si queda poco tiempo, ¿qué debemos hacer? ¿Qué deberíamos hacer si queda poco tiempo? ¿Nos interesa que el resto también sepa?